Hola a todos, espero que estén bien. Mi nombre es María Paz Falcone. Hoy seguiremos con la unidad 9 de funciones organizacionales, el eje 2 de estructuración y puntualmente veremos los puntos 9.5 y 9.6 del programa. En esta última clase, correspondiente a la unidad 9, al eje 2 de estructuración, veremos la configuración básica adocracia. Es la última que propone Misber de los 5 tipos de configuración básica que aborda en su libro. De esta configuración veremos el concepto, las distintas formas adocráticas, las características relevantes de las mismas, cuál es el principal mecanismo de coordinación y parte fundamental de la organización, y analizaremos los principales parámetros de diseño y factores situacionales de la misma. En el punto 9.6 veremos un análisis comparativo de las formulaciones estructurales para cerrar la unidad 9. La bibliografía propuesta son los capítulos 21 y 22 del libro Estructuración de las Organizaciones del autor Henry Misber. Hagamos un repaso de las configuraciones vistas hasta el momento. Comenzamos con la estructura simple, joven, orgánica, cuya parte clave es la cumbre estratégica que retiene el poder de toma de decisiones, y mecanismo coordinador principal, la supervisión directa. Luego vimos la burocracia mecánica. Aquí la característica era dar mayor importancia y desarrollo a la tecnoestructura, con su función de estandarizar el trabajo del núcleo operativo. Aparecía descentralización de poder de toma de decisiones hacia esta parte, que es la parte clave. El mecanismo coordinador principal, la estandarización de procesos de trabajo. Luego vimos la burocracia profesional. En esta estructura, la parte clave del núcleo operativo está formado por profesionales altamente capacitados que participan de la toma de decisiones y del diseño de la estrategia organizacional. El mecanismo coordinador principal, la estandarización de habilidades o destrezas. Luego vimos la estructura o forma divisional, cuya característica principal es la aparición de diversidad de productos y mercados que hacen que aparezcan las unidades en las cuales se divide generalmente la línea media de esta organización. La misma es la parte clave, recibe descentralización vertical de poder de toma de decisiones, y el mecanismo coordinador principal, la estandarización de resultados. Hoy veremos la adocracia, una estructura orgánica, con ausencia de unidad de mando, formada por profesionales altamente capacitados, que trabajan en grupos de trabajo y que necesita responder a la innovación permanente que le plantea su entorno. Vemos entonces en relación a los 5 tipos de configuración planteados, existe una parte clave con tendencia diferente en función al tipo de configuración. En la estructura simple, al ser la parte clave la cumbre estratégica, existe una tendencia a centralizar, retener el control de la toma de decisiones. En la burocracia mecánica, la parte clave es la tecnoestructura, que tiene una tendencia a estandarizar los procesos de trabajo. En la burocracia profesional, la tendencia es a profesionalizar, siendo su parte clave el núcleo operativo. En la forma divisional, la tendencia es a desmembrar en unidades la estructura, lo que decíamos de que los gerentes buscan autonomía, esos gerentes de línea media que son la parte clave y tienen una descentralización de poder vertical. Hoy veremos la adocracia con la tendencia a colaborar, ya que la parte clave es el staff de apoyo, y se pide colaboración, el trabajo es de constelaciones de trabajo, y se coordina por el ajuste mutuo. Hablamos de adocracia cuando existe una organización en donde hay ausencia de jerarquía y es por tanto lo opuesto a burocracia. Se trata de una organización innovadora que actúa en un ambiente complejo por la necesidad de conocimientos que requiere, pero a la vez dinámico, es decir, cambiante, impredecible. La necesidad de la innovación permanente hace que no se pueda estandarizar o formalizar el trabajo. Hablamos de una estructura orgánica con ausencia de normas y que requiere del ajuste mutuo para coordinar sus tareas. La parte clave de la organización es el staff de apoyo, la tendencia entonces a colaborar, a buscar especialistas
que ayuden a lograr la estrategia organizacional. Veamos algunos ejemplos en donde la innovación es una característica permanente. Las agencias de publicidad, las compañías cinematográficas y las compañías de desarrollo de software permanentemente tienen que brindar a sus clientes productos y servicios innovadores, diferentes entre sí, únicos, hechos ad hoc o a medida de cada uno y de sus necesidades. Otro tipo de organizaciones como la NASA necesitan de proyectos en donde son desarrollados por sus integrantes, pero los que realmente llevan adelante la función de núcleo operativo van cambiando con cada uno de esos proyectos. Las compañías petroleras, en donde la función de transformar los insumos y productos del núcleo operativo la realizan máquinas y no personas. Se trata de organizaciones que deben adaptar sus estructuras a estas características diferenciales, donde la innovación es la fundamental. Teniendo en mente los ejemplos que vimos recién, vamos a analizar las características de la docracia. Su principal mecanismo de coordinación es el ajuste mutuo. Coordinan por la comunicación informal, el mecanismo menos formalizado, el que otorga más libertad. La parte fundamental es el staff de apoyo, formado por profesionales, expertos que asesoran y aconsejan. Después veremos, en función a los dos tipos de adocracia que existen, que también aparece el núcleo operativo como parte fundamental en la adocracia operativa. Los principales parámetros de diseño de esta configuración, respondiendo a su estrategia de innovación permanente, es el uso de dispositivos de enlace para reforzar el ajuste mutuo. Se trata de una estructura orgánica, con ausencia de normas, con ausencia de formalización del comportamiento. La descentralización de poder de toma de decisiones es de tipo selectiva, es decir, distintos tipos de decisiones en distintas partes de la organización, y responde a dar poder de toma de decisiones, tanto horizontal como vertical, a los distintos grupos o constelaciones de trabajo que se van formando para responder a las necesidades de los distintos proyectos. La especialización horizontal del puesto es alta, es decir, existen profesionales, expertos, por lo cual tienen conocimiento específico en sus materias, por lo cual la capacitación es un parámetro de diseño fundamental. Generalmente es externa y previa al ingreso a la organización, un requisito para poder ingresar a la misma. ¿Cómo se agrupan los proyectos? Existe un agrupamiento funcional en cuanto a los grupos internos, que se superpone al agrupamiento de mercado que se genera para cumplir con los distintos proyectos de los clientes. Por eso aparece una estructura matricial. Y aparece la autoridad dual, es decir, en cada proyecto va a haber un gerente de proyecto y a su vez superpuesto a los gerentes funcionales. Los factores situacionales de esta configuración son un entorno o ambiente complejo y dinámico, complejo por la necesidad de conocimientos expertos que requiere esta organización, dinámico por las condiciones cambiantes e imprevisibles, a veces dispares, generalmente son estructuras jóvenes. El sistema técnico, sobre todo en la adocracia administrativa, es sofisticado y a menudo automatizado. Ya veremos estas características fundamentales. Existe influencia de la moda y, como decíamos, la estrategia se basa en la innovación permanente. La adocracia debe lograr la innovación sofisticada en complejas organizaciones, como decíamos los ejemplos aeroespacial, cine, petroquímica, en donde los desafíos son permanentes. Por eso debe fusionar expertos, profesionales, capacitados, de diferentes disciplinas, que se agrupan en proyectos ad hoc, a medida de cada cliente o de cada pedido, y debe lograr que funcionen sin problemas. Agrupa a los especialistas en unidades funcionales para trabajos internos y luego se distribuyen en grupos de proyectos basados en mercado para hacer su trabajo, en la agrupación mercado-cliente generalmente. Desarrolla dispositivos de enlace para alentar el ajuste mutuo en y entre los grupos. Es la forma de reforzar la coordinación que necesita esta organización.
la descentralización de poder selectiva hacia y en estos grupos están ubicados en varios lugares y, como decíamos, incluyen mezclas o agrupaciones de gerentes de línea, expertos operativos y de staff. Decimos entonces que la adocracia es la forma innovadora por excelencia. Existen dos tipos de adocracia, la adocracia operativa y la adocracia administrativa. En la adocracia operativa, la creación es para servir al cliente, innovar y resolver sus problemas. Gerencia, expertos y núcleo operativo se fusionan en grupos de trabajo ad hoc para satisfacer las necesidades de esos distintos clientes. La parte clave es el staff de apoyo junto con el núcleo operativo, ya que el núcleo operativo, mejor dicho, no puede separarse de la estructura. En la adocracia administrativa, el núcleo operativo se desprende de la estructura. Puede estar totalmente automatizado, puede estar tercerizado o formar una estructura aparte, por lo cual la parte clave es solamente el staff de apoyo. La adocracia administrativa es la administración de la administración. Se distingue entonces el componente administrativo del núcleo operativo. Y realiza proyectos para servirse a sí misma, a diferencia de la operativa en donde realiza proyectos, como decíamos, para servir a los clientes. El rol de la cumbre estratégica es encauzar y resolver los problemas de difusión de poder que se generan por la ausencia de unidad de mando, por la dispersión de poder de toma de decisiones al haber descentralización selectiva a los distintos grupos de trabajo, porque todos los expertos en cierta medida participan en la elección de las estrategias a seguir y eso genera problemas. Entonces la cumbre debe tratar de encauzar los mismos y de intermediar. También su rol es de hacer enlace con el entorno externo o el ambiente para detectar cuáles son los productos o servicios que el ambiente requiere y cómo satisfacerlos. En la adocracia operativa se llevan a cabo proyectos por encargo de los clientes. Yendo al ejemplo de la agencia de publicidad, para cada cliente se va a generar un proyecto único, diferente, se va a tratar de resolverlo creativamente en función a las necesidades de cada uno. La parte operativa y administrativa trabajan juntas, en conjunto, mancomunadamente y en grupos de proyectos de trabajo. No se separan, no hay una separación entre el proyecto en sí mismo y la ejecución real. En cambio, en la adocracia administrativa sí existe una separación entre el componente administrativo y la parte operativa, de tal modo que el componente operativo no forma parte de la estructura de la adocracia administrativa, sino que se encuentra separado, ya sea automatizado, ya sea tercerizado o formando una estructura aparte. Veamos el ejemplo que habíamos citado de las compañías petroleras. El núcleo operativo, el que realiza la función de transformar los insumos en productos, en este caso de hacer la extracción, por ejemplo, del petróleo, se encuentra en una base formada por maquinarias totalmente automatizadas y lo que necesitamos de la parte administrativa y de expertos es un grupo de trabajo formado por el staff de apoyo que controle el funcionamiento de esas maquinarias y que vea que todo siga su curso. Entonces, la parte operativa y la parte de ejecución del proyecto se encuentran separadas. Decimos entonces que el poder de decisión está distribuido entre gerentes y no gerentes, en todos los niveles de acuerdo al tipo de decisión. Nadie monopoliza el poder de innovar, sino que el poder lo tienen los grupos de trabajo. Por eso hablamos de descentralización selectiva. Distintos tipos de decisiones se encuentran en distintas partes de la organización en función a los distintos grupos de trabajo que se han formado. En la adocracia operativa se innova y resuelve, como decíamos, los problemas en nombre de sus clientes concretamente. Para cada adocracia operativa existe una burocracia profesional que se compromete y se dirige hacia la innovación y hacia la perfección o eficiencia. Su trabajo administrativo y operativo tienden a fusionarse. Quiere decir que en la adocracia operativa detrás existe una similitud con la burocracia profesional porque existen profesionales resolviendo problemas para sus clientes, pero la gran diferencia
es que deben resolverlo de manera innovadora y creativa para cada uno de ellos, a diferencia de la burocracia profesional, donde se estandarizan las formas de resolver los problemas. En la burocracia administrativa se emprenden proyectos para servirse a sí misma, distingue su componente administrativo del núcleo operativo, como ya habíamos comentado, y el mismo es separado para que ese componente administrativo pueda ser estructurado justamente como una burocracia, porque por alguna característica del núcleo operativo debe ser separado de la estructura. Venimos entonces comentando que la gran diferencia entre la burocracia administrativa y la operativa es, digamos, el núcleo operativo. Si el núcleo operativo forma parte de la estructura, es una burocracia operativa. Si el núcleo operativo está truncado, es una burocracia administrativa. Veamos las formas de truncamiento. A veces es necesario establecer al núcleo operativo como una organización separada. ¿Por qué? Porque ese núcleo operativo, para ser eficiente, necesita operar de manera parecida a una burocracia mecánica, con formalización del comportamiento. Por lo cual, si lo dejamos unido a la estructura, tiende a burocratizarla y nos quita la necesidad de ser orgánica que necesita la estructura para resolver la innovación, para responder a la innovación. Ese es el primer caso, entonces, establecer el núcleo operativo como una organización separada. El segundo caso es cuando el núcleo operativo se contrata externamente, es decir, la estructura necesita un núcleo operativo diferente para cada tipo de proyecto que emprende, por lo cual es necesario que esa parte de la organización no forme parte de la estructura y poder ir contratando las personas que forman el núcleo operativo para los distintos proyectos. El tercer caso es cuando el núcleo operativo se automatiza porque está formado por maquinarias completamente. Hay ausencia de personas en el mismo. No hay necesidad de formalizar ningún comportamiento, pero sí hay una necesidad de que los expertos controlen el funcionamiento de esas cosas. A modo de resumen, les dejamos este cuadro con los tipos de adocracia. En la adocracia operativa, la parte clave es el staff de apoyo junto con el núcleo operativo que forma parte de la estructura, mientras que en la adocracia administrativa la parte clave es solo el staff de apoyo, ya que el núcleo operativo está truncado de la estructura como acabamos de ver. La adocracia operativa innova para servir al cliente, mientras que la administrativa innova y busca soluciones para servirse a sí misma. En la operativa, como decíamos recién, el núcleo operativo no puede separarse de la estructura, mientras que en la administrativa el núcleo operativo se encuentra truncado, tercerizado, automatizado o separado de la misma. En la adocracia operativa, el sistema técnico es no sofisticado y no regulador, es decir, se trata de herramientas sencillas. Lo que es complejo es el conocimiento necesario para operarlas. En la adocracia administrativa, el sistema técnico es sofisticado y a menudo automatizado, y por eso es tan importante el staff de apoyo para poder controlar y manejar este sistema técnico. Y por último, en la adocracia operativa, el trabajo administrativo y operativo se fusionan, mientras que en la adocracia administrativa, el trabajo operativo y administrativo se separan. Retomando ahora los ejemplos que habíamos visto al principio, podemos ir identificando en cada una de estas organizaciones si se tratan de adocracias operativas o administrativas. Pensemos, en el caso de una agencia de publicidad, ¿es una adocracia operativa o administrativa? ¿Su núcleo operativo debe ser separado de la estructura o debe mantenerse? La agencia de publicidad, así como las compañías cinematográficas de desarrollo de software, constituyen adocracias operativas. El núcleo operativo no se separa de la estructura, sino que trabaja de manera mancomunada con el staff de apoyo, con los expertos y asesores, para poder dar soluciones únicas a sus clientes en cada proyecto que emprendan. Cada cliente va a venir con un requerimiento especial y único y necesita de un producto hecho a medida. En este tipo de organizaciones se juega la innovación como una característica fundamental. Cuando analizamos a la NASA con cada uno de sus proyectos, podemos ver que se trata de una adocracia administrativa,
en la cual la parte administrativa y la parte de ejecución del proyecto en sí u operativa se encuentran separadas. La NASA diseña el proyecto paso a paso, cómo debe llevarse a cabo, pero la ejecución del mismo se asigna a un núcleo operativo tercerizado, que se contrata especialmente y que va cambiando con cada nuevo proyecto. Por eso, el núcleo operativo no forma parte de esta estructura. Por último, las compañías petroleras son otro de los ejemplos clásicos de adocracias administrativas, en las cuales, como habíamos comentado, el núcleo operativo se encuentra totalmente automatizado. La función del núcleo operativo de transformar los insumos en productos la realizan maquinarias y no personas, por lo cual se necesita de un staff de apoyo de expertos ampliamente desarrollado para poder controlar el funcionamiento de esta maquinaria. Hablaremos ahora de algunos problemas que se presentan en la adocracia. En principio, las reacciones humanas ante la ambigüedad. ¿Qué significa esto? Esta organización agrupa expertos en grupos de trabajo, pero al no existir unidad de mando, al haber una fluidez de poder a través de la descentralización selectiva, si bien en la mayoría de las personas que participan de esta organización lo principal es la creatividad, la innovación y por eso necesitan de una estructura orgánica, también hay veces en que esa ambigüedad genera inseguridad porque a veces no se sabe bien qué se tiene que hacer exactamente y eso puede ser para algunas personas angustiante o estresante. El segundo problema es el problema de eficiencia que tiene la adocracia. Al basarse en la innovación, deja de lado el logro de la eficiencia. Puede ser hábil para resolver problemas complejos y desestructurados, pero no es hábil y no es eficiente en las tareas repetitivas y burocráticas, por lo cual muchas veces se generan altos costos de mantener esos problemas de eficiencia. Y por último, los peligros de una transición inadecuada a otras estructuras. A veces se da que es necesario, por determinadas situaciones, pueden ser del entorno, pueden ser algunas situaciones internas, que la estructura deba cambiar o tender hacia otro tipo de configuración. En ese caso, si una adocracia, por ejemplo, va teniendo una demanda estable de clientes y va adaptando soluciones a esos clientes cada vez más normalizadas, va a tender a una burocracia profesional. Esa transición a veces puede resultar inadecuada, como por ejemplo que una adocracia operativa, en vez de hacer la transición hacia una burocracia profesional, lo haga hacia una burocracia mecánica, en donde la creatividad y la innovación versus la gran burocratización y la gran proliferación de normas van a generar problemas en la estructura. En el análisis comparativo de las distintas configuraciones aparecen dos que es muy importante comparar en este momento: la adocracia operativa y la burocracia profesional. Existen semejanzas y diferencias entre estas dos configuraciones que es necesario que marquemos para que cuando ustedes analicen los distintos tipos de organización no se confundan. La semejanza de la adocracia operativa y la burocracia profesional tiene que ver con que existen profesionales formando parte de su núcleo operativo, con que la capacitación y la especialización horizontal alta o del puesto, por tratarse de especialistas, es un parámetro de diseño principal y fundamental, y con que existe descentralización selectiva, tanto horizontal como vertical, en un caso a los grupos de trabajo, en el otro caso al núcleo operativo. Pero también existen diferencias que las hacen que actúen de manera muy visible. El ambiente en el que actúan, si bien en ambas es complejo por la necesidad de conocimientos expertos, en la adocracia es dinámico, ya que debe requerir y responder a la innovación permanente. En cambio, en la burocracia profesional es estable. Hay una tendencia a la estandarización, es una estructura burocrática donde se busca responder de manera estandarizada a los problemas que se plantean en los clientes. En cambio, la adocracia operativa busca responder de manera innovadora y creativa a cada uno de los problemas que plantean los clientes y por lo tanto es una estructura orgánica.
Esta unidad entonces concluye con los 5 tipos de configuración que plantea el autor. Acá les dejamos un cuadro comparativo en donde ustedes verán las características principales de cada tipo de configuración, lo que nos hace ver sus semejanzas y diferencias. Es fundamental analizar la parte clave de la organización, que es la parte que recibe poder de toma de decisiones principalmente, el mecanismo coordinador principal, que no es el único mecanismo que se da en la organización, pero sí es el principal, el fundamental, el que no puede faltar. Y luego, una vez que nosotros identificamos en la estructura analizada la parte clave y el mecanismo coordinador principal, podremos ya establecer a qué tipo de configuración se asemeja o se acerca más la organización que estamos analizando. En función a ello, veremos que se van a dar luego determinadas características en cada tipo de configuración. Existen parámetros de diseño y factores situacionales que son los principales de cada una de ellas. No es que los demás estén ausentes, pero estos tienen que estar presentes sí o sí en cada tipo de configuración y son los que prevalecen. Los parámetros de diseño entonces tienen que ver con aquellas características que hemos tomado como fundamentales al momento de diseñar la estructura de esta organización y que deben tener consistencia con los factores situacionales que se van planteando en los distintos tipos de configuración. No va a ser el mismo parámetro de diseño para una organización que actúa en un ambiente simple que en uno complejo. No van a ser los mismos parámetros de diseño para una organización que actúa en un ambiente estable que en uno dinámico. En uno aparecerá la necesidad de capacitación, en otros no. En uno aparecerá la necesidad de formalización del comportamiento o de estructuras burocráticas y en otros no. Es decir, que los parámetros de diseño se adaptan a los factores situacionales que enfrenta cada tipo de organización. Por último, es muy importante también analizar cómo se define la estrategia en cada una de las configuraciones básicas, que tiene que ver con todas sus características analizadas anteriormente. Vemos, por ejemplo, que la estructura simple, el mecanismo coordinador principal es la supervisión directa, la cumbre estratégica es la parte clave que recibe centralización de poder naturalmente y no lo delega. Se trata de una estructura orgánica con ausencia de normas, joven, pequeña. El sistema técnico no es sofisticado, el ambiente en el que trabaja es simple y dinámico y existe necesidad de poder del gerente general. ¿Cómo se define la estrategia? De manera intuitiva, no analítica. La define la cumbre, por intuición, con un fuerte sentido de misión. Y tanto la formulación como la ejecución de la estrategia están centralizadas en la cumbre. En el caso de la burocracia mecánica, recordamos que el mecanismo de coordinación principal es la estandarización de procesos. Por eso la parte clave es la tecnoestructura, es la que recibe descentralización horizontal limitada para poder tomar decisiones en relación a cumplir con la función que tiene de estandarizar el trabajo del núcleo operativo. Es una estructura burocrática, donde la formalización del comportamiento prevalece. Se trata de organizaciones antiguas, grandes, con sistemas técnicos reguladores que requieren esa formalización del comportamiento del núcleo operativo. La estrategia se formula y ejecuta de manera separada. Se formula en la cumbre estratégica, se va ejecutando y bajando, digamos, por la línea media hasta llegar al núcleo operativo. Y se busca fundamentalmente la eficiencia. Luego vimos la burocracia profesional, en donde hablábamos de que el núcleo operativo tomaba, digamos, protagonismo por estar formado por profesionales que participan en la determinación y ejecución de la estrategia, no solo dentro de la misma, sino a través de las asociaciones profesionales desde afuera. La estandarización de destrezas o habilidades era el mecanismo de coordinación principal y existía como parámetro de diseño fundamental que no puede faltar por todo lo anteriormente dicho la capacitación, la especialización horizontal del puesto, se trata de especialistas profesionales. La descentralización de poder es tanto horizontal como vertical hacia el núcleo operativo. Trabaja en un ambiente complejo y estable, complejo por los conocimientos expertos, estable como para poder normalizar los procesos y las respuestas a las distintas necesidades de los clientes, o sea, las respuestas se estandarizan. Luego vimos la estructura divisional, cuya característica principal era la aparición de la diversidad de mercados y de productos. ¿Cómo respondía la estructura a ello? Se armaban unidades de negocio, unidades
de trabajo. Aparecía como parte clave la línea media, que recibía descentralización vertical de poder de toma de decisiones. Generalmente entonces se da en un grupo comercial. El sistema de control de desempeño es un mecanismo para reforzar la coordinación. La estandarización de resultados es un mecanismo coordinador principal. Actúa entonces en mercados diversificados, antiguo y grande, y aquí aparece la necesidad de poder de los gerentes de la línea media que compiten entre sí por la asignación de recursos. ¿Cómo se ejecuta y se formula la estrategia? La formula la cumbre estratégica que busca mercados y productos a donde debe dirigirse, y en función a eso baja hacia las distintas unidades de negocio. Por último, la estructura que desarrollamos en esta clase, la adocracia, en donde el mecanismo coordinador principal es el ajuste mutuo. Vimos que existen dos tipos de adocracia, la administrativa y la operativa. En la administrativa la parte clave es el staff de apoyo. En la operativa, el staff y el núcleo operativo son las partes clave. Los parámetros de diseño fundamentales, dispositivos de enlace para reforzar el ajuste mutuo, que es el mecanismo coordinador principal. Se trata de una estructura orgánica, ausencia de normas, para responder a la innovación. La descentralización de toma de decisiones es selectiva hacia los grupos o constelaciones de trabajo. La capacitación y la especialización horizontal de cargos es un parámetro principal, porque hay profesionales en la estructura prevaleciendo. El agrupamiento funcional y de mercado a la vez genera una estructura matricial para poder responder a las necesidades de distintos clientes. Se trata de un ambiente complejo por los conocimientos requeridos, pero dinámico, cambiante, impredecible. La innovación genera situaciones diferentes todos los días. Generalmente se da en organizaciones jóvenes, sobre todo en la adocracia operativa. El sistema técnico en la administrativa es sofisticado y a menudo se encuentra automatizado. ¿Cómo se formula y ejecuta la estrategia? Al tener profesionales formando parte de su estructura como, parte principal, la estrategia se encuentra implícita a través de los administradores, porque busca la innovación, pero también intervienen las asociaciones profesionales cuando el núcleo operativo es parte fundamental, es decir, en la adocracia operativa. La estrategia siempre tiene que tener en cuenta la innovación. Terminando con esta unidad 9, se cierra el tema de estructura, el eje 2 de la materia. Vimos entonces desde la unidad 5 hasta la unidad 9 todo el planteo de diseño estructural que hace Minter, comenzando con las partes y mecanismos de coordinación y viendo los distintos parámetros de diseño y factores situacionales que uno debe ir analizando en el momento de diseñar la estructura organizacional o de analizar una estructura de una organización, para luego concluir en 5 tipos de configuraciones básicas hacia las cuales pueden tender las organizaciones. La bibliografía que vimos en esta unidad es capítulos 17 a 22 de Henry Minter. Y comentarles, para cerrar, que todos los trabajos prácticos de esta unidad 9 se corrigen con cuestionarios de control que van a permanecer abiertos para que ustedes puedan hacerlos varias veces e ir chequeando las respuestas a los prácticos planteados. Aguardamos como siempre sus consultas en los foros y les deseamos mucha suerte y nos mantenemos en contacto.